Hermanos y hermanas, qué alegría poder saludarles una vez más. Reciban nuestro fraternal saludo en el amor del Señor y deseamos pues que su vida, su hogar, su familia, pues continúe siendo muy, muy bendecida por el Señor. Agradecemos a Dios porque nos ha cuidado hasta este momento y también porque a través de su palabra, la Biblia, Dios nos dice, nos enseña cómo debemos vivir, qué espera Dios de nosotros. Así que en esta hora quiero invitarles a que juntos podamos reflexionar, podamos meditar en un texto en la palabra del Señor. En Efesios capítulo 5, en su verso número 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, este pasaje fue escrito hace ya muchísimos años. Y cuán sabias son las palabras de Dios que nos habla hoy en el tiempo que vivimos actualmente. Dice que los días son malos. Eso dice Dios por medio de su palabra. Y por lo tanto nos hace un llamado a todos los cristianos, a todos los que creemos en Él, diciéndonos cómo debemos andar. Y dice, como sabios, aprovechando bien el tiempo. En ese pasaje nos dice que debemos ser llenos del Espíritu, que nuestro pensar debe ser con himnos y cánticos espirituales y mostrarnos siempre agradecidos con nuestro Padre Celestial por nuestra vida, por todo lo que Él nos da y nos permite vivir, por su infinito amor, por sus cuidados, por su fidelidad, manifestando nuestra gratitud a Dios en el nombre del Señor Jesús. Así que Dios habla de gratitud de corazón, es decir, una gratitud que es el resultado de nuestra fe. ¿Y cómo no estar agradecidos con Dios? Ya que los cristianos siempre tenemos presente que Dios nos libró de las cadenas del pecado, que Dios nos salvó y sin ser nosotros dignos. Él nos ha hecho hijos suyos, hijos, maravilloso privilegio ser hijo de Dios. Y entonces, recuerden nuestro texto: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que Dios dice que nosotros debemos vivir como sabios. Dice como sabios. Y la palabra sabiduría es muy importante, es extensa. Hoy solo queremos decir un poquito, porque el tiempo que queremos usar es corto, es limitado. Pero cuando hablamos de sabiduría, hermanos y hermanas, debemos recordar que sabiduría es orientar y ordenar cada área de nuestra vida en el, digamos, en el entorno de Dios, y ordenar nuestra vida y todo lo que somos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus caminos. Vivir como sabios es alinear toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro, adoración, nuestros juegos, incluso nuestra salud. Y todo eso tiene que ir alineado de acuerdo a Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su ley. Vivir así es vivir como sabios, no como necios. La sabiduría siempre pregunta: ¿qué agrada a Dios? ¿Agrado a Dios cuando me porto así? ¿Agrado a Dios cuando vivo así? ¿Agrado a Dios cuando digo esas palabras? ¿Agrado a Dios cuando reacciono de esa manera? La sabiduría siempre pregunta si agradamos o no a Dios.
Por eso Dios nos dice que debemos vivir como sabios y no como necios. Así que, hermanos, tenemos que pensar en nuestro texto, en nuestro pasaje, que esa es la conducta cristiana en tiempo de crisis. El tiempo en el cual hoy estamos viviendo, creo yo que es un buen momento para vivir con sabiduría, para actuar con sabiduría, incluso para invertir o usar o gastar nuestros recursos de una manera sabia. ¿Por qué sabiamente? Porque ya 6 meses de estar con la pandemia y vaya si no han necesitado cada persona, cada hombre, cada mujer, la sabiduría de Dios para saber cómo vivir, para saber cómo enfrentar esta situación. No sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. No sabemos qué viene o qué hay detrás de todo esto. Así que el consejo de Dios es que nosotros debemos vivir como sabios, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, Dios a través de su palabra siempre nos enseña, siempre nos dice cuál es la manera en que nosotros tenemos que vivir, cualquiera sean las circunstancias que tengamos que enfrentar. Entonces, hermanos, nunca olvidemos, por otro lado, que Dios nos ama y que por ese amor hoy los cristianos sentimos gozo y sentimos paz en nuestro corazón en medio de los diversos problemas que afrontamos día a día. Además de eso, tenemos la seguridad total que viviremos eternamente con el Señor, y todo esto es un regalo de Dios. Seamos diligentes y andemos como Dios quiere, no como necios, sino como sabios. Qué consejo más maravilloso, ¿verdad? En ese tiempo donde la gente algunas personas no han querido vivir como sabios, ¿verdad? Y la decisión de no vivir como sabios pues les ha acarreado males. Y entonces el consejo es para nosotros. Dios nos dice que nosotros, sus hijos, debemos vivir como sabios. Eso es muy importante, hermanos. Y fíjense ustedes que para avanzar en esto, decíamos que la sabiduría siempre pregunta, ¿agrada a Dios esto? ¿Esto que voy a hacer? ¿Esto, la manera, esto y lo otro, agrada a Dios? Eso, la sabiduría siempre pregunta eso. Entonces, lo que el mundo considera sabio es innecesariamente insensato para Dios. Lo que Dios considera sabio siempre carece de sentido para el mundo. Entonces, como cristianos, a veces nosotros caemos en el error de querer encajar, digamos, en este mundo, intentando ser estimados, aceptados y de repente aplaudidos por el mundo, por pensar y vivir como ellos. Pero si hacemos eso, entonces nos estamos convirtiendo, como dice el pasaje, en necios ante los ojos de Dios. Así que es mejor ser sabios ante los ojos de Dios, que es lo más importante. La sabiduría entonces construye casas fuertes y promueve relaciones familiares felices. La sabiduría nos permite superar grandes obstáculos y oposiciones. La sabiduría contribuye positivamente en la salud física y el bienestar nuestro. Y la sabiduría proporciona favor en el lugar de trabajo. Cuán importante, hermanos y hermanas, es que nosotros reflexionemos, ¿verdad?, sobre eso. Recordemos que Dios nos dice cómo debemos vivir. La conducta cristiana en medio de la crisis. ¿Cómo debe ser su conducta? ¿Cómo debe ser mi conducta? Y ya dijimos el texto
ahí lo está diciéndolo, que debemos andar como sabios. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a vivir como sabios, ¿verdad? Yo creo que esta situación que ha golpeado a Guatemala y al mundo entero nos ha venido a enseñar, entre tantas cosas, que la vida la debemos vivir con sabiduría, la debemos vivir de una manera sabia, ¿verdad? Y dice la Biblia, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Así que yo le animo en esta hora, yo le animo en esta reflexión a que no importa la circunstancia, el momento que estemos viviendo, recordemos que Dios nos dice en su palabra cómo debemos vivir. Y debemos vivir de una manera sabia, porque los días son malos. Ante ese mensaje, ante ese mandamiento de Dios, pidámosle fuerza al Señor, pidámosle al Señor toda la ayuda necesaria para que nosotros como cristianos podamos vivir sabiamente, reaccionar de una manera sabia, cualquiera sea la situación que nos venga. Así que deseamos que Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando, Dios siga proveyendo para sus diferentes necesidades personales, como también necesidades a nivel de familia. Y sobre todo recuerden la promesa de Dios. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también recuerden que el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, está al lado de nosotros para consolarnos. Y eso es maravilloso, hermanos, eso es maravilloso. Entonces todo eso nos ayuda a vivir como Dios quiere, la conducta cristiana en medio de la crisis, como debe ser. Dice, debemos vivir como sabios para gloria del Señor. Gracias por su atención, gracias por el tiempo que usted dedica para escucharnos, para aprender juntos, y deseamos que su vida siga siendo entonces muy bendecidas. Bendiciones para todos y deseamos que Dios nos dé otra oportunidad para estar siempre en contacto. Así que se cuidan mucho y que Dios los guarde y que Dios siga siendo entonces el protector para cada uno de nosotros. Hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.